Hola, buen día. El objetivo de este video es mostrarles cómo se resuelve una ecuación diferencial no lineal dentro del entorno de Simulink. En el video anterior lo que vimos fue cómo trabajar con un sistema que es, o con una ecuación diferencial que es lineal, y en este caso lo que vamos a hacer es trabajar ahora con una ecuación diferencial que es no lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir Simulink de nuevo, vamos a poner Simulink, vamos a abrir un modelo en blanco, crear modelo. Y vamos a trabajar con ahora con una ecuación diferencial no lineal. Ahora, ¿cuál va a ser qué va a ser lo que vamos a hacer dentro de esta ecuación diferencial? Que además de ser no lineal, esta ecuación diferencial, tiene caracterizada la no linealidad con una función específica. Les voy a mostrar cuál es la ecuación diferencial que vamos a programar en esta ocasión. Entonces, vamos a considerar que tenemos el siguiente sistema. Es ml por la segunda derivada de y más kl por la primera derivada de y más mg por el seno de y. Esto va a ser igual a la entrada, que va a ser x, ¿ok? En este caso la entrada x va a ser un escalón de amplitud 1 y los parámetros van a ser los siguientes. M por L va a ser igual a 10 por 0.15. KL va a ser igual a 2000 por 0.15. Y mg va a ser igual a 10 por 9.81. Entonces, ya tenemos los valores de los parámetros, ya tenemos definida la ecuación diferencial. Lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a despejar la derivada de mayor orden, que en este caso es una derivada de segundo orden. Con base en eso vamos a establecer cuántos integradores tenemos que colocar, que en este caso van a ser dos integradores, y vamos a ver cómo resolver esto de la no linealidad. ¿Cómo sé que mi sistema es no lineal? O en este caso, ¿cómo sé que la ecuación diferencial es no lineal? Porque está esta ecuación o esta función multiplicada por unos parámetros, pero esta función depende directamente de mi solución. Entonces, eso hace que este elemento haga que toda mi ecuación diferencial sea no lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar en este video cómo se da cómo podemos definir esta función para poder trabajar con la no linealidad. Entonces, vamos a comenzar. En este caso tenemos que es una ecuación diferencial de segundo orden. Si yo, este, si yo realizo la resta de esta ecuación diferencial, me va a quedar una resta de tres elementos. Entonces me voy a la librería, me voy a Math Operations, jalo el sumador y lo modificamos. En este caso, el primer elemento va a ser positivo, va a tener un segundo elemento negativo, que es el asociado a la primera derivada, otro elemento negativo, que es el asociado a la variable sin derivar. Y son todos los elementos que tenemos en esta suma. Le damos OK, vamos a hacer un poquito más grande el sumador, nada más para que se pueda percibir bien. Y aquí ya tenemos el sumador. Vamos a definir la entrada. En este caso, la entrada no está multiplicada por ningún parámetro. Entonces, directamente colocamos la entrada en este borne positivo. Nos vamos a la librería, nos vamos a Sources. En este caso, la entrada es un escalón de amplitud 1. Nos vamos al Step, lo jalo a mi espacio de trabajo, lo coloco en su entrada correspondiente y lo caracterizo. No quiero que esté desfasado, por lo tanto va a tener un step time igual a 0, un valor inicial igual a 0 y el valor final, como quiero que mi escalón sea de amplitud 1, el valor final va a ser igual a 1. ¿Ok? Y ya tengo caracterizada la entrada. Aquí a la salida de este sumador, mi despeje está dividido por el parámetro que estaba multiplicando a mi segunda derivada. En este caso es m por l. Entonces me voy a librería, me voy a Math Operations, me voy a la ganancia, jalo la ganancia a mi espacio de trabajo,
coloco mi ganancia en esta, lo conecto a la salida de mi sumador y caracterizo mi ganancia. En este caso, le doy doble clic a la ganancia. Y en este caso mi ganancia es 1 entre M por L. M por L son 10 por 0.15, ¿ok? En el caso de usar Simulink es necesario que coloquen los paréntesis, porque si no colocan los paréntesis, Simulink, lo que va a hacer es primero les va a dividir 1 entre 10, luego lo va a multiplicar eso por 0.15 y no es lo que queremos. Queremos que divida 10 por 0.15, todo eso lo divida 1 entre todo eso. Entonces siempre coloquen paréntesis cuando quieran hacer divisiones dentro del entorno de Simulink. O le aprieto OK y ahí está, ¿vale? Voy a hacer un poquito más grande la ganancia para que se vea el parámetro por el cual estoy multiplicándolo. Y déjenlo acomodo, ahí está. Aquí, en esta línea roja, ¿qué es lo que tengo? En esta línea roja, lo que tengo es la segunda derivada, ¿vale? Si yo quiero obtener la primera derivada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me voy a la librería, me voy a Continuous, me voy al integrador, lo jalo para acá y integro mi segunda derivada. A la salida de ese integrador, perdón, ¿qué es lo que tengo? A la salida de este integrador yo tengo la primera derivada. ¿En dónde yo necesito la primera derivada? Pues la necesito en mi sumador. ¿En qué parte? La necesito en mi segundo borne, en mi segunda entrada, y en este caso la primera derivada está multiplicada por el parámetro KL. Entonces me voy a la librería, me voy a Math Operations, me voy a la ganancia, la jalo a mi espacio de trabajo, ay, perdónenme, la jalo a mi espacio de trabajo y la conecto a su entrada correspondiente, que es esta. Le doy doble clic para modificar el valor de mi parámetro. En este caso mi parámetro es K por L y K por L son 2000 por 0.15. Ok, y ya tenemos aquí nuestro parámetro asociado a nuestra primera derivada. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea el valor. Y de la entrada de mi ganancia, jalo mi conexión a la salida de mi primera derivada. Entonces ya está, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener el resultado de mi salida? Tengo que integrar mi primera derivada. Me voy a continuos, me voy a integrador, jalo el integrador, otra vez jalo el integrador a mi espacio de trabajo, conecto el integrador la entrada de ese integrador, lo conecto a la salida del otro integrador, y aquí, a la salida de este integrador que tengo, bueno, aquí yo ya tengo la respuesta del sistema. ¿Dónde necesito la respuesta del sistema? En este sumador para poder encontrar el valor de mi segunda derivada y así poder encontrar la primera derivada y así poder encontrar la respuesta del sistema. Entonces, en este caso, esta respuesta está multiplicada por una ganancia. Me voy a la librería, me voy a Math Operations, me voy a la ganancia, jalo la ganancia para acá, la coloco en esta entrada y la caracterizo que esta ganancia es M por G, pero M por G está dada por 10 por 9.81. Ok, hago un poquito más grande la ganancia para que se vean los valores, la acomodo y aquí es donde ocurre lo interesante. ¿Por qué? Porque la salida no está multiplicada directamente en la ganancia. La salida está multiplicada por el seno perdón, este coeficiente, estos parámetros están multiplicados por el seno de mi salida. Entonces lo que tengo que hacer es obtener el seno de esta función, de esta salida, y multiplicarlo por 10 por 9.81. ¿Cómo le hago para obtener el seno de la salida específicamente? Bueno, para eso hay funciones dentro de MATLAB que me permiten obtener los valores de funciones como por ejemplo el seno, el logaritmo, el cuadrado de alguna función, etcétera. Entonces, esas funciones las vamos a encontrar en la siguiente librería. Me voy a la librería,
me voy a la sublibrería que se llama User Defined Functions. Aquí le doy, que es esta de acá, le doy doble clic y salen estas funciones. Aquí puedo yo generar funciones de MATLAB, puedo generar sistemas dentro de MATLAB, puedo generar diferentes ejemplos de funciones. En este caso, lo que nos va a servir para poder generar la función que queremos y en realidad cualquier función asociada a ecuaciones diferenciales no lineales es esta que se llama FCN. ¿Ok? Esta FCN la selecciono, la jalo a mi espacio de trabajo. Este, en este caso, nada más para que quede la entrada en dirección a la función que tiene como entrada, aprieto control R para girar el bloquecito, porque en este caso para que sea más sencillo realizar la conexión, y le voy a dar doble clic al bloquecito de función. Si se dan cuenta, este bloque trae precargada una función que es el seno de U1 por la exponencial de 2.3 por U2, por U a la menos 2. En este caso, todas las entradas o todas las señales que yo le coloque aquí en la entrada las va a identificar como U's. Si yo tengo muchas entradas, la forma de seleccionar la entrada 1 o la entrada 2 es de esta forma. U1 quiere decir que va a ser la entrada, el primer elemento que va a estar en la entrada. U2 quiere decir que va a ser el segundo elemento de esa entrada. En este caso, ¿cuántos elementos quiero yo introducir a mi función? Solamente uno. Entonces, vamos a borrar esta función que se encuentra aquí predefinida y voy yo a generar mi propia función. ¿Cuál es la función que yo voy a generar? La función asociada a mi función que hace que mi ecuación diferencial sea no lineal, que en este caso es un seno. Entonces coloco mi función seno, abro y cierro paréntesis, ¿y cuál va a ser el argumento de esta función? En este caso, como les comento, todas las funciones que yo vi aquí en la entrada van a ser caracterizadas como U. Entonces, el argumento de mi seno tiene que ser U, ¿ok? ¿Cómo yo le voy a decir a esta función que quiero que obtenga el seno de mi salida? Bueno, le voy a dar aquí OK. Entonces, todas las señales que yo ponga en la entrada, todas siempre van a ser expresadas como U. Le doy OK. Y para decirle yo a esta función que quiero que obtenga el seno de mi respuesta o el seno de mi salida, en la entrada conecto directamente el valor de la salida. Entonces, si se dan cuenta, en esta función yo lo que tengo en realidad es lo siguiente. Yo lo que tengo es el seno de mi respuesta, que es el seno de Y. Entonces ya tengo caracterizado aquí el seno de mi salida, ¿vale? ¿Qué es lo que me falta? Pues lo que me falta es conectar la salida de esta función a los parámetros que tenía asociados, que son estos. Entonces ya tengo caracterizada mi función no lineal y ya tengo caracterizados todos los elementos de mi segunda derivada. Entonces solo lo que me falta de este lado es poner el osciloscopio para ver cómo es el comportamiento de este sistema. Me voy a la librería, me voy a Sinks, selecciono el scope, jalo el osciloscopio y lo conecto a la salida. Y ahí está, ¿ok? Entonces, tengo mi entrada, que en este caso va a ser un escalón. Tengo el segundo elemento, que es el elemento asociado a la primera derivada. Y tengo mi segundo elemento, que es el elemento asociado a la función sin derivar, a mi respuesta sin derivar. Pero esta respuesta está procesada por un elemento no lineal, que es el seno. Entonces, ocupo mi bloquecito de función para caracterizar al seno y la salida de este bloquecito la conecto a los parámetros asociados a ese elemento. Compilo mi función, si mi programa, si todo sale bien, lo va a compilar y veo cómo es la respuesta en el osciloscopio. Le doy doble clic al osciloscopio y ahí está, ¿ok? Lo selecciono el autoscale y esta es la respuesta de mi sistema ante una entrada de escalón. Vamos a aumentar más el tiempo para observar más periodo de tiempo de la respuesta, lo compilo, todo salió bien, ya ahí está, ¿ok? Esta de aquí es la respuesta de mi sistema ante una entrada de escalón. Y no solo esto de aquí es la respuesta de mi sistema a una entrada de escalón, pero es la respuesta de un sistema no lineal a una entrada de escalón. Entonces,
Con esto caracterizamos la función y les repito, la función que hace no lineal a mi sistema no es el seno, es una u cuadrada, es una y cuadrada, que es el cuadrado de mi respuesta. Entonces lo que hago es poner nada más u por u, y aquí ya tengo la u cuadrada, le doy OK, corro mi función, si todo sale bien lo va a compilar, y ahí está, OK. Y acuérdense, esta función recibe como argumentos solamente u's y considera a la u como la entrada del bloque. Entonces cualquier entrada que yo le ponga aquí, el bloque lo va a interpretar como una u. Por eso cuando definimos nuestras funciones, lo ponemos como con la letra u. Entonces veo cuál es la respuesta a este sistema y ahí está. Si yo tuviera ahora la no linealidad que fuera el cuadrado de mi salida, entonces esa sería la respuesta. ¿Qué pasa si tengo otra no linealidad, como por ejemplo el logaritmo? Logaritmo de u, que en este caso sería logaritmo de y, le doy OK. Si todo sale bien, lo va a compilar sin ningún problema. Ya lo compiló. Aquí me va a salir un error. Me salió un error en el integrador donde me dice que no está definido. Entonces hay un problema con el logaritmo específicamente. Lo que voy a hacer es modificar, le voy a cambiar, le voy a poner más 1 porque seguramente cruza por 0. Vamos a ver si así funciona. Si no, cambiamos de función no lineal. Ahí está, sí funcionó. Vamos a ver cuál es la respuesta y ahí está, ¿ok? Esa es la respuesta de mi sistema ante un logaritmo, ante el logaritmo de mi respuesta como no linealidad. También podemos tener otras funciones, otras funciones trigonométricas, como por ejemplo la tangente de u. Vamos a ver cómo es la respuesta. Ahí está, esa es la respuesta de mi sistema ante la tangente. Vamos a ver qué pasa si ponemos, no sé, el seno de u más el coseno de u. Una suma de señales trigonométricas. Vamos a darle play. Vamos a ver, ahí está, ya se modificó la respuesta. En este caso me está dando una respuesta de este tipo. Y ahí está, ¿ok? Con este bloquecito nosotros podemos generar cualquier ecuación diferencial o cualquier elemento de la ecuación diferencial no lineal. Porque siempre las no linealidades dependen ya sea de la derivada de productos entre derivadas o ya sea de funciones trigonométricas de la respuesta y etcétera. Entonces, este bloquecito nos va a servir a nosotros para poder generar elementos no lineales dentro de la estructura de una ecuación diferencial. Y de esta forma, siguiendo esta metodología, es como podemos encontrar la solución de una ecuación diferencial no lineal. Entonces, si se dan cuenta, nada más para recapitular, es exactamente el mismo procedimiento. Despejamos la derivada de mayor orden. Con respecto a esa derivada, encontramos cada uno de los elementos para completar la resta o este despeje. Integramos esa derivada, encontramos las derivadas subsecuentes hasta encontrar la respuesta y completamos la suma para tener esa derivada y partir de ella para poder encontrar la solución. Entonces, eso sería todo por este video. Ya sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales, ya sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales no lineales y solamente en el siguiente video lo que vamos a hacer es un ejemplo de un sistema lineal invariante en el tiempo para caracterizar su no linealidad, empleando su no linealidad para caracterizar su linealidad empleando Simulink con el principio de superposición. Entonces, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.